Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Soy Sergio Oya, el director del Legal Go Regulatory Food Supplement. Hay una pregunta que nos asalta siempre, que muchos clientes nos la preguntáis, y es: ¿qué pasa si no cumplo con esas obligaciones? ¿Qué es lo típico que nos encontramos en nuestro día a día? Pues que no estamos dados de alta correctamente en el registro sanitario, que la etiqueta no cumple correctamente, que no se ha notificado el complemento alimenticio, y normalmente suelen ser unas sanciones de 3.000 a 5.000 euros. Pero no siempre esas infracciones, que es lo que venimos también a deciros, son correctas o están bien puestas. Nos podemos defender, que de hecho eso es lo que hacemos en Legal Go, ayudar a nuestros clientes a quitarle esa sanción o que esa sanción sea muy inferior, porque los inspectores muchas veces también se equivocan. Por ejemplo, hace poco tuvimos una sanción de 3.000 euros a un cliente porque en su etiqueta puso modo de empleo, que esto es lo típico, el modo de empleo antes de entrenar, y puso una pesa al lado. Entonces el inspector consideró que es una declaración saludable. El poner el modo de empleo antes de entrenar junto con una mancuerna, pues se consideraba que es una declaración saludable. Hicimos alegaciones, lo peleamos y conseguimos que la administración le quitara la sanción, porque no había una tipificación de esa sanción. Eso no era una declaración saludable. Entonces en ese caso pasamos de 3.000 euros a 0 euros. No tuvo que pagar nada el cliente. Otro caso en el que tuvimos, en el que no pudimos quitar la sanción, pero sí reducirla cuantiosamente, fue hace unos 3 años, que desde Consumo de Cataluña, fijaros, desde Consumo de Cataluña, se puso a inspeccionar varias tiendas de empresas que se dedicaban a vender complementos alimenticios online, e inspeccionó tiendas online en Andalucía, en Murcia, en Madrid, y a todas esas empresas le puso la misma sanción, 10.000 euros. Los hechos eran distintos, aunque se repetían en muchas veces, pero la misma sanción a los 10.000 euros. Y a la hora de fijar los 10.000 euros, lo motivaban muy mal, porque a todas era la misma causa, el mismo motivo, que tenían un número elevado de producción, que estaban vendiendo mucho, que era la misma infracción. Entonces peleamos todas esas infracciones y conseguimos una reducción en casi todas de 5.000 euros o 4.000 euros. De tal manera que en esos casos pasamos de una sanción de 10.000 euros a 4 o 5.000 euros. Pero la más grave que tuvimos fue hace poco, que en Andalucía, además, que por 5 etiquetas a un cliente le pusieron nada más y nada menos que 30.000 euros. Revisaron de un mismo producto, de una misma marca, 5 etiquetas, y al revisar las 5 etiquetas pusieron muchísimos hechos, muchísimas infracciones, y determinaron una sanción de 30.000 euros. Igualmente la peleamos, había sanciones que no eran correctas, otras estaban tipificadas de forma incorrecta, otras faltaba la proporcionalidad, es decir, oye, pues por 5 etiquetas mal hechas, que no hay ningún riesgo para la salud, y aquí insisto en el tema del riesgo de la salud, no me puedes decir que esto es una infracción grave. No existe justificado ese riesgo para la salud para considerar esta etiqueta o esta infracción como muy grave. Nos tenemos que ir a leve, y conseguimos bajar de 30.000 euros a 14.500 euros la sanción. Por eso, como decimos muchas veces, no podemos eliminar la sanción, que a veces sí la peleamos y lo conseguimos, pero cuando no podemos pelearla, muchas veces sí conseguimos disminuir esa cantidad en base al principio de proporcionalidad. Es decir, pongamos una sanción que sea acorde, proporcional al hecho que yo he cometido. Para eso estamos en Legal Go, para ayudaros a todos a cumplir con la normativa y que no pase nada. Si venís más tarde porque no habéis pasado con nosotros esa revisión, esa notificación de complementos alimenticios, por supuesto también os podemos ayudar a pelear esas sanciones y esos decomisos de vuestros productos. Para más información sobre el ecosistema, sobre el mundo de los complementos alimenticios, ya tenéis varios vídeos en nuestro canal de YouTube, que os invito a que sigáis viéndolos e informándoos. Muchas gracias.